Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad, continuando con las reglas de diferenciación. Habíamos hablado de la regla de diferenciación para funciones compuestas. Y esta establecía que cuando nosotros tenemos una función que contiene dentro de sí otra función, su derivada se obtiene derivando la función externa y luego esto se multiplica por la derivada de la función interna. Dijimos que dentro de las funciones compuestas habían funciones compuestas tipo potencia y aplicamos la regla de la potencia, que no es más que la regla de la cadena aplicada a funciones compuestas tipo potencia. Y en ese momento también hablamos de las funciones logarítmicas y exponenciales y que estas también son funciones compuestas, pero que las vemos como un caso aparte debido a sus propiedades, ¿no? O debido a las propiedades de las funciones logarítmicas y exponenciales. Entonces se verían como un caso aparte. Bien, entonces veamos las propiedades de o las reglas de diferenciación para funciones logarítmicas y exponenciales y logarítmicas y exponenciales compuestas. Entonces aquí tenemos en las primeras dos reglas las derivadas para funciones exponenciales y logarítmicas. La derivada de la función exponencial de e a la x es la misma función, e a la x. En el caso de la función logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Ahora bien, esta regla aplica única y exclusivamente para cuando el argumento, es decir, a lo que está elevado la función exponencial y lo que está dentro del paréntesis en la función logarítmica, es exactamente x. Cualquier cosa distinta de x en el argumento de estas funciones se va a considerar como otra función, es decir, la función logarítmica o la función exponencial se vuelven funciones compuestas. Entonces, ¿cuál es la regla para derivar estas funciones logarítmicas y exponenciales compuestas? En el caso de la función exponencial, la derivada, dando la regla de la cadena, sería la derivada externa, es decir, la derivada de e a la x es de e a la u de x es e a la u de x, y luego tendríamos que multiplicar por la derivada interna, o por la derivada del argumento, que en este caso es u' de x. En el caso de logaritmo natural de x, cuando nosotros tenemos f de x igual a logaritmo natural de
u de x, aplicando la regla de la cadena, tendríamos 1 sobre u de x, ¿no? O sea, esta es la regla para derivar funciones logarítmicas, ¿no? Pero como esta es una logarítmica compuesta, entonces tendríamos que, aplicando la regla de la cadena, multiplicar por la derivada del argumento. El argumento en este caso, como es u de x, entonces tendríamos que multiplicar por u' de x. Y al realizar el producto de 1 sobre u de x por u' de x, nos da como resultado u' de x entre u de x. Bien, y en el caso de las funciones exponenciales y logarítmicas, vamos a darle prioridad a estas 4 iniciales, puesto que las demás son o se diferencian de las primeras 4 únicamente en los valores constantes de logaritmo natural de A y logaritmo en base A de X. Entonces, ustedes ven, son bastante similares. Usted tiene a la X, la derivada es a la X, solo que en este caso multiplicada por el logaritmo natural de A. Y aquí se establece una restricción que A debe ser un número mayor que 0. En el caso del logaritmo en base a de x, de igual forma, 1 sobre x, pero multiplicado por el logaritmo natural, perdón, por el logaritmo en base a de. Y cuando el argumento es una expresión distinta de x, para a la u de x, su derivada es a la u de x multiplicada por la derivada de u, y esto también multiplicado por logaritmo natural de a. En el caso del logaritmo en base a de u de x, tendríamos derivada de u sobre u multiplicada por logaritmo en base a de. Bien, y lo que hace diferente las derivadas de funciones logarítmicas y exponenciales a las demás funciones compuestas son sus propiedades, que de alguna forma ustedes ya las han utilizado o ya las han estudiado en clases anteriores. Entonces, dentro de las propiedades de los exponentes, ¿sí?, que incluye las funciones exponenciales, tenemos esta propiedad en la cual si tenemos un producto de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. En el caso de un cociente, se copia la base y se restan los exponentes. Cuando tenemos una función elevada a un exponente y esta a su vez elevada a un exponente, se copia la base y se multiplican los exponentes. Si tenemos cualquier expresión elevada al exponente 0, eso nos va a dar como resultado 1. En el caso de la función de e, que es una constante elevada al exponente 1, eso nos va a dar como resultado e. Y cuando tenemos e elevado al logaritmo natural de x, esto es igual a x. En el caso de las funciones logarítmicas, estas tienen cierta similitud, ¿no? En el caso del logaritmo natural de un producto, podemos expresarlo como una suma de logaritmos.
En el caso del logaritmo natural de un cociente, eso lo podemos expresar como una resta de el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Si tenemos el logaritmo natural de una expresión elevada a un exponente, podemos pasar el exponente a multiplicar al logaritmo natural de la expresión. El logaritmo natural de 1 es 0, el logaritmo natural de e es igual a 1 y el logaritmo natural de e a la x es igual a x. Por regla general, siempre que nosotros vamos a derivar funciones que involucren funciones exponenciales y logarítmicas, y digo funciones que involucren funciones exponenciales y logarítmicas, puesto que como sucedió con las funciones exponenciales, funciones compuestas tipo potencia, vimos ejercicios en los cuales involucraban productos y cocientes. Entonces, lo mismo sucederá. Ahora veremos ejercicios que involucren productos cocientes, eh, regla de la potencia y derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, siempre que trabajamos con funciones exponenciales y logarítmicas, por regla general, primero vamos a simplificar en la manera de lo posible, empleando las propiedades. Obviamente, si no es posible aplicar ninguna propiedad, entonces procederemos a derivar. Siempre es muy importante que nosotros identifiquemos claramente qué expresión es la que se nos presenta para derivar. De esa forma vamos a aplicar apropiadamente la regla de diferenciación. Para este primer ejemplo tenemos una función logarítmica, ¿verdad? Y sabemos que es una función logarítmica porque tenemos el logaritmo natural y dentro del argumento o en el argumento de la función logarítmica se encuentra incluido todo. Entonces esta es una función logarítmica. Entonces, tal como dijimos, por regla general, vamos a aplicar propiedades de los logaritmos para simplificar esta expresión. Entonces, vemos que aquí tenemos el logaritmo natural de una función radical. Y de hecho, esta es una función tipo potencia, ¿no? Solo que en el caso de las raíces, el exponente es una fracción. Entonces, primero vamos a aplicar las propiedades. Y lo primero que podríamos hacer es pasar el exponente a multiplicar. Ese exponente en medio podríamos pasarlo a multiplicar, ya que existe una propiedad de los exponentes que establece que cuando yo tengo el logaritmo natural de una expresión elevada a un exponente, puedo pasar el exponente a multiplicar al logaritmo natural de esa expresión. Entonces, pasamos a multiplicar el 1 medio al logaritmo natural de esta expresión. Luego podríamos aplicar otra propiedad de los logaritmos, en la cual el logaritmo natural de un cociente puede expresarse como una resta de logaritmos
del logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Lick, Sí, en el denominador no es 2x más 5. sí, es 2x más 5, sí. Gracias. Bien. También aquí tenemos o aplicaríamos otra regla u otra propiedad de las derivadas, puesto que tenemos una constante multiplicada por una función. Entonces, aplicando reglas de diferenciación, esa constante multiplicaría a la derivada o en este caso estaría multiplicando a la aplicación de la propiedad de los logaritmos. Entonces tenemos ese un medio que multiplicaría a el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Una vez que hemos aplicado o hemos agotado el uso de las propiedades, entonces podemos derivar la expresión. Bien, y tal como ya habíamos mencionado, esta es una constante. De acuerdo con las reglas de diferenciación, al derivar el producto de una constante por una función, copiamos la constante y la multiplicaríamos por la derivada de la función. En este caso, como nosotros tenemos una función del tipo logaritmo natural de u de x, es decir, esto es u de x, u de, de acuerdo con las reglas de diferenciación, este tipo de funciones, su derivada va a ser igual a la derivada del argumento entre el argumento, siendo que el argumento de logaritmo natural de 3x más 1 es 3x más 1, su derivada va a ser igual a la derivada de 3x más 1, que es 3, entre 3x más 1. Y luego, en el caso de logaritmo natural, aquí es 3x menos 1, ¿no? Logaritmo natural de 2x más 5, su derivada va a ser igual a 2 sobre 2x más 5. Bien, entonces la derivada de
logaritmo natural de 3x más 1 es 3 sobre 3x menos 1, y la derivada de logaritmo natural de 2x más 5 es 2 sobre 2x más 5. En la medida de lo posible, nosotros siempre vamos a tratar de dejar nuestra respuesta de forma simplificada y sin exponentes negativos. De acuerdo con las políticas del departamento, esta sería una respuesta, digamos, aceptable, ¿no? Aunque aquí podríamos simplificar un poco más. Esto implicaría en realizar la resta de las fracciones algebraicas, pero esa sería una respuesta aceptable. Bien, para el siguiente ejemplo, tenemos el caso de un cociente. Sabemos que es un cociente puesto que podemos identificar claramente una expresión dividiendo a otra expresión. Claro, tanto en el numerador como en el denominador hay funciones exponenciales. Entonces, cuando apliquemos la regla del cociente, en el procedimiento tendremos que derivar tanto numerador como denominador. Y como estos contienen funciones exponenciales, al derivarlos aplicaremos la regla para derivar funciones exponenciales. Pero esencialmente esto es un cociente de funciones, por lo tanto para derivarlo aplicaremos la regla del cociente. Bien, ¿y qué establece la regla del cociente para derivadas? Entonces, ¿qué vamos a tener primero en el numerador? El producto de la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. La derivada de e a la x es e a la x. Y a esto le voy a restar la derivada de e a la menos x. Ahora bien, e a la menos x ya se considera una función del tipo e a la u de x. Porque recuerde que cualquier cosa distinta de x, en el caso de las funciones exponenciales, se considera como u de x. Entonces sí tenemos que f de x es igual a e a la menos x, donde menos x es u de x. Entonces su derivada va a ser igual a e a la menos x multiplicada por la derivada del argumento, es decir, por la derivada de menos x que menos 1. Entonces la derivada va a estar dada por menos e a la menos x. Un paréntesis, menos e a la menos x. A esto vamos a restarle la derivada de la función del denominador, e a la x más. Y ahora tendríamos que derivar e a la menos x, pero ya conocemos su derivada.
que es menos e a la menos x. Y esto multiplicado por la función del numerador, e a la x menos e a la menos x. Y todo esto estaría dividido entre la expresión del denominador elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a hacer el producto de los signos, ¿no? Para luego simplificar. Entonces aquí multiplicamos, menos por menos da más. Tendríamos a la x más a la menos x. Aquí más por menos da menos. El denominador permanece igual. Bien, ahora vamos a tratar de simplificar esta expresión. Podríamos intentar factorizar el numerador, pero vemos que no tenemos factores en común en ambos lados de la resta, ¿no? Tienen alguna similitud, pero no son factores en común, es decir, no tenemos expresiones iguales a ambos lados de la resta, lo que nos dejaría una opción de tener que realizar los productos de los factores a ambos lados del signo negativo y luego reducir términos semejantes. Bien, eso puede resumirse de alguna forma si nosotros conocemos o recordamos los productos notables. Digamos, aquí tengo yo un producto de dos expresiones que son exactamente iguales. Entonces, aplicando propiedades de los exponentes, yo pudiese copiar la base y sumar los exponentes. Luego también podría ser lo mismo del otro lado del signo negativo. Y ahora podríamos desarrollar esos productos notables y reducir términos semejantes. Básicamente, esto es lo mismo
que realizar el producto de los factores a ambos lados del signo negativo. Lo único es que la fórmula lo hace un poco más expedito, un poco más sencillo. Entonces, aplicando esas formulitas para productos notables, cuando tenemos una suma al cuadrado, eso puede expresarse como el primero al cuadrado, es decir, e a la x elevado al cuadrado. Aplicando las propiedades de los exponentes, e a la x al cuadrado se convierte en e a la 2x. Entonces el cuadrado del primero, como aquí es una suma elevada al cuadrado, entonces vamos a agregarle más 2 veces el primero, que es e a la x, por el segundo, e a la menos x, copiamos la base y sumamos los exponentes. Al sumar los exponentes nos quedaría e a la 0. Luego a esto vamos a sumarle el cuadrado del segundo. E a la menos x elevado al cuadrado nos daría como resultado e a la menos 2x. Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Luego a esto vamos a restarle, vamos a poner el signo menos y vamos a abrir un paréntesis para desarrollar este otro producto notable. El primero al cuadrado, e a la 2x. Como en este caso es una resta al cuadrado, entonces a esto vamos a restarle 2 veces el primero, e a la x, por el segundo, e a la menos x. Esto nos daría también e a la 0. Luego a esto vamos a sumarle el cuadrado del segundo, e a la menos x por 2, e a la menos 2x. Solo nos restaría multiplicar el signo negativo aquí en el numerador y luego reducir los términos semejantes. Entonces, esto permanece igual. El denominador también permanece igual. Solo faltaría multiplicar el signo negativo. Y esto lo único que hará es cambiarle el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. A la menos 2x, luego menos por menos da más. Y más por menos da menos. Bien, y ahora podríamos reducir los términos semejantes. E a la 2x con menos e a la 2x se cancelan. Y e a la menos 2x con menos e a la menos 2x se cancelan. Lo que nos dejaría únicamente las constantes, puesto que también aplicando una propiedad de los exponentes, cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Entonces nos quedaría únicamente 2 más 2, que es 4.
Entonces la derivada está dada por 4 sobre e a la x más e a la menos x al cuadrado. Bien, veamos este siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo tenemos una función logarítmica, tenemos el logaritmo natural y todo está contenido en el argumento de la función logarítmica. En el argumento de la función logarítmica tenemos funciones exponenciales, lo que implicaría que al derivar el argumento tendríamos que derivar una función exponencial. Bien, lo primero que hacemos, de acuerdo a lo que habíamos establecido, por regla general vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Como tenemos el logaritmo natural de un cociente, eso por propiedades puede expresarse como el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Una vez que hemos agotado el uso de las propiedades de los logaritmos, entonces podemos derivar. Recuerde, esto es u de x. Y como la derivada de logaritmo natural de u de x sería la derivada del argumento entre el argumento, entonces necesitamos identificar o determinar la derivada del argumento. U de x es e a la 4x más 1. La derivada de esto va a ser igual a e a la 4x por la derivada del argumento, que en este caso es 4, y la derivada de 1, que es 0. Aquí tendríamos 4 a la 4x. Y la derivada de e a la 4x menos 1 sería la misma, porque la única diferencia es la constante, pero al derivar tendríamos exactamente la misma derivada. Entonces la derivada del argumento 4e a la 4x dividida entre el argumento para este primero. El argumento es e a la 4x menos 1 y para este otro e a la 4x menos 1. Y esto podría simplificarse, o sea, hasta qué grado podría llegar a simplificarse esto. Eso depende de lo que le pidan o depende a veces mucho de las
políticas, en este caso del departamento. El departamento tiene una política un tanto flexible, digamos, en este caso podríamos extraer como factor común en el numerador e a la 4e a la 4x. Entonces nos quedaría 1 en los numeradores y cada una de estas expresiones en el denominador, ¿no? Y de acuerdo a las políticas que hemos tenido en el departamento, esta sería una respuesta aceptable, aunque podría simplificarse un poco más. Podríamos realizar la resta de estas fracciones algebraicas en el denominador, pero tal como dije antes, eso es una respuesta aceptable. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Para este siguiente ejemplo tenemos una función logarítmica y en el argumento de esta función logarítmica tenemos, valga la redundancia, una función logarítmica. Pero todo esto es el argumento del logaritmo original. Entonces, como la regla implica tener la derivada del argumento dividida entre el argumento, entonces necesitamos encontrar la derivada del argumento cuando el argumento es logaritmo natural de x cuadrado más 3. Entonces la derivada va a ser igual a la derivada del argumento, en este caso 2x, ¿no? Dividida entre x cuadrado más 3. Entonces ya tenemos u' y u es logaritmo natural de x cuadrado más 3. Entonces, si derivamos, tendríamos la derivada del argumento, esto, dividida entre el argumento, esto. Luego solo restaría terminar de simplificar realizando la división de esas fracciones algebraicas. Y multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. Esto implicaría que multiplicaríamos a 2x por 1 y estaría en el numerador 2x y x cuadrado más
3 multiplica a logaritmo natural de x cuadrado más 3 en el denominador.